Bueno, hermanitos, buenas noches, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Gigi, buenas noches, mija. Mi hermana Socorrito, buenas noches. Buenas noches, mi hermanito. Hola, hermanita Rubí. Hola, buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, amén, hermana. Gracias a Dios ya estamos aquí todos. Bueno, hermanitos, vamos a empezar para ahora sí que darle tiempo al tiempo. Vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe y pues nos dirija para que todo sea para la honra y gloria de Él. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, Señor nuestro, toda la honra, la gloria, la alabanza sean tuyas por todos los siglos. Bendito sea tu nombre por toda la eternidad, Padre Santísimo. Mi Señor eterno, este grupo de hijos tuyos, tanto de forma presencial como los que están conectados y se conecten, mi Señor, te damos las gracias primeramente por darnos este día más de vida y sobre todo, Padre bendito, al podernos reunir, mi Señor, para aprender más de tu santa palabra y así podamos ser buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo para ir por las almas que están allá en las tinieblas, mi Señor, como muchos de nosotros estuvimos ahí. Padre bendito, de forma personal te ruego, mi Señor, que me otorgues sabiduría, palabra fácil, entendible y que únicamente de mis labios salga palabra tuya. Te ruego, Padre Santo, a mis hermanos aquí presentes, los que se conectan, que les des un oído presto, un corazón dispuesto, para que todos salgamos edificados de este tema tan importante y estamos viendo estos santos hombres que tú has elegido, mi Señor, para llevar tu palabra de arrepentimiento. Bendito Padre, el profeta Jeremías, mi Señor, del cual te rogamos, Padre Santo, que tú nos acompañes por medio de tu santo y poderosísimo bendito Espíritu, mi Señor. Y te damos las gracias por permitirnos estar aquí y esperando de todo corazón, Padre eterno, que esta clase te llegue como un olor fragante, tal y como tú te lo mereces. Gracias, Padre eterno, por esta enorme bendición. Todo esto, Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a empezar. Bueno, una disculpa, ando un poquito como que me quiere dar gripa, pero bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a ver por el día de hoy. Bueno, gracias a Dios, para la honra y gloria de Él, terminamos ya la armadura de Dios y ya esperemos que estos martes que vienen ya voy a poder concretar más capítulos para terminar lo más pronto posible este profeta. Sí, por el día de hoy, ahora sí que dado todos los estudios que he estado haciendo, vamos a ver el capítulo 7. Pero pues vamos a verlo, es muy interesante este capítulo, hermanos. Vamos a empezar con un llamado a los que venían a adorar. Nos hacemos una pregunta: ¿quedaba algún verdadero adorador en Judá? ¿Ustedes creen que había algún verdadero adorador en Judá todavía, de todos los llamados? Siempre hubo un remanente. Un remanente. Siempre. Así es, hermano. Entonces sí podemos asegurar que sí había. Sí, yo creo que también, yo opino lo mismo, siempre hay un remanente como lo dice la palabra. Simplemente Jeremías. Jeremías, empezando Sí, por ahí. los que seguían a Jeremías. Ajá, a los que lo oían, los pocos, aunque sean pocos, pero pues sí, Pero estaban ahí. efectivamente. Entonces, fíjense, hermanos, los habitantes eran idólatras, supersticiosos, para quienes el templo de Dios no era más que un amuleto que los protegía. Dios llevó a Jeremías al lugar donde uno esperaría encontrar verdaderos adoradores. El estar de pie a la puerta o en la casa de Jehová habría sido el lugar lógico donde Jeremías declarara: así dice Jehová de los ejércitos, o así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto lo vemos en Jeremías 7:3. Allí comenzó un gran sermón para los que adoraban ídolos y que, a pesar de esto, hermanos, creían en que el templo de Dios les protegía de su ira. Ellos creían que al estar aquí, dicen, pues Dios está habitando aquí me protege, ¿verdad? Pero sabemos, como dice en la palabra, que Dios no habita en construcciones de manos. Exactamente. Entonces, bueno, pero ellos lo creían, ¿verdad? Pues yo estoy aquí en su casa y pues nada me va a pasar, ¿verdad? Bueno, Jeremías hizo un llamado positivo, hermanos, para que el pueblo enmendara sus caminos.
del rumbo que estaban tomando y sus obras, lo que hacían en dirección a ese rumbo. Esto todavía lo vemos en el versículo 3. Mi hermano Vicente nos ayuda a leer Jeremías 7:3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Amén. Gracias, hermano. Entonces, fíjense nuevamente, Jeremías hizo un llamado positivo para que el pueblo enmendara sus caminos del rumbo que estaba tomando y sus obras, lo que hacían en dirección a ese rumbo. Como un ejemplo, hermanos, hay muchos ejemplos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Yo escogí dos, que vienen, ¿se acuerdan del rico insensato? Que viene en Lucas, capítulo 12, del 15 al 21. ¿Sí? El rico hacía lo bueno en cuanto a sus obras, o sea, acumuló muchas riquezas, ¿verdad? Pero el modo, ¿cómo lo hacía? Sus motivos, su corazón, hermanos, era malo. ¿Vale? Los medios que utilizaba. Sí, exactamente, o sea, sus motivos, o sea, que era egoísta nada más para él. Dice, que mandó a derribar, ¿cómo se llama? Hangares o casas o bodegas, e hizo unas más grandes, ¿no? No le dio gracias a Dios primeramente, no le dio gracias a Dios, para empezar, y tenía tanta riqueza que pudo haber repartido a los necesitados. Pero él vio mismo, dijo, alma, aquí tienes todo, ahora sí que sacíate, come, bebe, pero, o sea, el ego de él, ¿no? Exactamente. Entonces, hermanos, era malo. En la Biblia se encuentran ejemplos de personas cuyo rumbo, hermanos, era bueno, o sea, servir al pueblo de Dios, pero lo que hacían era malo. Era malo. Tomar el sendero prohibido, mentir al Espíritu Santo. ¿Qué les recuerda esto cuando mentir al Espíritu Santo? Hay un ejemplo muy claro en Hechos. Ananías y Zafira. Cuando ellos vendieron su heredad, ¿verdad? Que estaban haciendo una buena obra para los necesitados, que hicieron, extrajeron y dijeron, acá está la venta total, pero no es cierto. Pedro le dijo, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? A mí me podrás mentir, pero a él no. Entonces, le mintió al Espíritu Santo, ¿y qué pasó? Cayó, fumigado. Ok, entonces fíjense cómo vemos que su intención era buena, pero sus obras eran malas. Sus obras eran buenas, pero su intención era mala. ¿Sí? Fíjense, hermanos, cómo el diablo, ¿verdad?, le satisface que la gente haga malas obras, pero también que hagan buenas obras por un mal motivo. ¿Sí? Al diablo le agrada que la gente crea, sí, pero que rehúse, por ejemplo, ser bautizado con el fin de ser salvos. Allá en el mundo, tristemente, hermanos, hay bautismos que efectivamente no es como lo ordena el Señor. Por ejemplo, el bautismo de niños, de bebés. Muchos de nosotros fuimos así, ¿verdad?, bautizados, ¿verdad? Pero la palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. El hijo no cargará el pecado del padre, ni el padre cargará el pecado del hijo. Y hay otros textos, ¿no?, en Hechos. Cuando, por ejemplo, Felipe dice, ¿y bautizó qué? Hombres y mujeres. No dice niños. Hombres y mujeres, hechos y derechos. Entonces, eso es lo que quiere decir. Mira, aquí hay muchos, tú cree adelante, pero no quiero que te bautices con el único propósito que dejó Dios, el bautismo de Cristo Jesús. Eso no quiere. Ese es un ejemplo, y ahí lo vemos en muchos textos, por ejemplo en Marcos 16, del 15 al 16, ¿verdad? También, hermanos, al diablo le agrada que la gente afirme, ¿verdad?, haber obedecido, por ejemplo, cuando bautizan infantes, que es lo que vimos, sin haber creído, algo que no pueden hacer los infantes, ¿sí?, habiendo cumplido así un acto de modo incorrecto, un bautismo que no es bíblico. ¿Cuál sutil ha sido Satanás, hermanos, al inducir a la gente a una actuación que no se equivoca en el modo, pero que se equivoca en las acciones, o viceversa? Ahora la pregunta les hago, hermanos, ¿le ha hecho caer a usted alguna vez en esta trampa? O sea, que a lo mejor usted quiere hacer alguna buena obra, pero si la vemos, tiene una mala intención, como los ejemplos que vimos. Entonces,
¿Satanás ha influido en eso? ¿En nosotros? De alguna manera a lo mejor, por ejemplo, el mentir. Oye, fíjate que te llama fulano tal, oye, diles que no estoy, pero sí estás. Ahí ya mentimos. Bueno, es una mentirijilla blanca eso. Pues mentiras, ¿no? Aquí en China. Mentira piadosa. De piadosa o de color blanca, ¿no? Pues sí, dice, no pasa nada. De la misma manera como somos instrumentos para Sí. Dios, Sí, hermano. somos instrumentos para el diablo. Exactamente. Si nos descuidamos. Si nos descuidamos, exactamente, hermano. Así es. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta, pues Satanás es muy astuto, anda como león rugiente, viendo a quién devorar, ¿verdad? Es muy astuto. Pero nunca va a rebasar a Dios, jamás. El mensaje que Dios le dio a Judá, hermanos, por medio de Jeremías, fue en el sentido de que mejorara cumplidamente sus caminos y sus obras. Jeremías 7:5. Mi hermana Sofía nos ayuda a leer Jeremías 7:5. Sí, Por favor. dice la palabra de Dios. Pero si de veras mejoráis vuestro camino y vuestras obras, si en verdad practicas la justicia entre el hombre y su prójimo. Hasta ahí. Sí, hermanita. Gracias. Ok, bueno. Eso es lo que vimos. El mensaje que Dios le dio a Judá por medio de Jeremías fue en el sentido de que mejorara cumplidamente sus caminos y sus obras. Si vemos en el versículo del 4 al 6, hermanos, de Jeremías 7, hizo tres ruegos, del versículo del 4 al 6. Tres ruegos usando negativas acerca de lo que debían evitar. Por ejemplo, no fiar en palabras de mentiras, ¿sí? Y esto, por ejemplo, podemos verlo en Miqueas 3:11. Mi hermano Martín nos ayuda a leer Miqueas 3:11, por favor. La palabra dice, Sí, sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros mal Así es. alguno? amén, gracias, hermanito. No fiar en palabras de mentira. ¿Sí? Luego dice, no oprimir, ¿sí, hermanos? No oprimir al extranjero, al huérfano, a la viuda y al inocente, aprovechándose, hermanos, de los que son incapaces de defenderse. Y la tercera, ¿sí? El tercer ruego que utilizó Dios es no andar en pos de dioses ajenos, lo cual no haría daño a Dios, pero que sería un mal para Judá. ¿Sí? A Dios, por supuesto, le ofende, pero el que se está perjudicando es Judá. ¿Sí? Las palabras de mentira, hermanos, que se hablaban en Judá en aquel tiempo, se relacionaban, hermanos, con el templo del Señor. Esto lo vemos en el versículo 4, Jeremías 7:4. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ahí es donde aquí vemos que ellos se sentían seguros en el templo. Aquí no me va a pasar nada y Jehová no me va a hacer nada, según. ¿Sí? Los judíos estaban más encantados con el lugar que con la persona de Jehová, de los ejércitos, que era quien les daba sentido. O sea, el pueblo de Judá había hecho del templo un objeto de culto, hermanos. Le tenían reverencia supersticiosa, como los hombres que tienen talismanes o amuletos. No era un centro de poder espiritual, como el que Jeremías y los reformadores esperaban que fuera, sino que era un lugar donde mentirosos y adúlteros se reunían para llevar a cabo su fingido culto. ¿Sí? Era verdaderamente una cueva de ladrones. Recordamos, ¿verdad? ¿Quién dijo cueva de ladrones? ¿Cómo es posible que haya visto vendimia, animales, telas, no sé qué tanto fue y volteó las mesas? Es donde se enojó el Señor. Campistas. Dijo, ¿qué es esto? En su casa de oración. O sea, imagínense qué triste se sintió el Señor. Así es, hermanos. La promesa hecha a Judá, si vemos en el versículo 7, era tanto preciosa como pertinente.
Si ellos obedecían los mandamientos acerca de lo que debía hacer, así como de lo que no debían hacer, Él, o sea Dios, Jehová, les prometía morar en aquel lugar para siempre, siempre y cuando el pacto de Dios con Moisés estuviera en pie. Judá poseería aquella región como lugar donde morar. Qué gran seguridad, ¿no, hermanos? Qué gran promesa, la verdad. No obstante, el contexto, hermanos, daba a entender claramente que ésta estaba condicionada. Esto es, sería determinada por la obediencia de ellos a los caminos de Dios. Eso es lo que vimos del versículo del 4 al 6, incluyendo el 7. Ahora vamos a ver los versículos del 8 al 11, que yo les subtitulé Se presenta el problema. Lamentablemente para Judá, el lugar donde Jeremías estaba predicando aquel sermón se había convertido, hermanos, en un escondite para rebeldes, en lugar de ser hospital para pecadores. ¿Sí? Un lugar de sanación. Fíjense, hermanos, algunos autores de la escritura o investigadores dicen que los hombres de todas las eras han evidenciado predisposición a atribuir a las circunstancias externas y ceremoniales una virtud que no es inherente a ellas. No hay duda de que esto se aplicaba a Judá. En el versículo 9 de Jeremías 7, Gigi, ¿nos ayudas a leer Jeremías 7:9, mija? Por favor, 7:9. Ajá. Dice la palabra de Dios: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Ajá. Hasta ahí. Gracias, Gigi. Gracias, mija. Sí, está un poco pequeño. Bueno, en este versículo 9, el profeta resume los vicios, hermanos. Los vicios de su época: hurto, homicidio, adulterio y falso juramento. La casa de Dios se había convertido prácticamente, hermanos, en una cueva de ladrones, como lo vemos en el versículo 11. Ajá. Y paralelo al Nuevo Testamento vimos cómo el Señor pues volteaba esas mesas enojado en Mateo 21, del 12 al 13. En Mateo 21, del 12 al 13, ahí vemos cómo el Señor Jesucristo dice: mi casa la han convertido en cueva de ladrones. No les importaba tan abominables acciones, hermanos, los de Judá. La actitud de ellos se expresaba en la frase: librados somos. En el versículo 10. En el versículo 10, mi hermana Isabel nos ayuda a leer Jeremías 7:10. La palabra de Dios dice: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Sí. Y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Librados somos, ¿verdad? Librados somos. Muchos pasajes, hermanos, nos advierten de lo que siguen de los que siguen en el pecado, a la vez que suponen que están bien delante de Dios. Lo que vimos al principio de esos ejemplos del rico insensato y de Ananías, ¿verdad? Ahora una pregunta, hermanos: ¿vive usted delante de Dios una vida gobernada por las Escrituras o por una supuesta seguridad? Exactamente, no por medio de amuletos o de cordoncitos rojos que se ponen aquí la gente, o en el tobillo, ¿verdad? O de amuletos, o de limpias, o de imágenes, ¿verdad? Que ellos creen que están protegidos, pero ¿qué es lo que más nos protege? Dios, a través de su palabra, lo que Él dice. ¿Sí, hermana? Bueno, yo creo que un poquito más allá, porque hay veces que podemos pensar que viniendo a la iglesia, sí, hermano, los domingos,
Sí. Y ahí ya vamos a estar bien. O sea, vienes, cumples y ya. Ajá. Pero tu vida como cristiano en los 6 días, ¿cómo es? Pero yo voy, bueno, esto me lo dijo hace mucho una hermana, que a mí me quedé sorprendida, porque me dijo, pero yo voy a la iglesia ya, con eso como que estoy bien, ¿no? Ajá. Entonces también como ahorita estábamos leyendo en el otro texto que estábamos leyendo, era donde piensan que porque se entraban al templo y ahí estaban, ya estaban protegidos, pues, como Ajá. algo, no sé, como si ya está ahí está Jehová y ahí estoy yo, ¿no? Algo así. Sí, hermano. Entonces también a veces podemos pensar así. Exactamente. Sí, sí, también, como un ejemplo, pues aquí en la propia iglesia, ¿no? Sí, hermano, Martín. Sí, Así muchas es. veces el hecho de que no practiquemos ese tipo de idolatrías no quiere decir que estemos viviendo conforme a la palabra de Dios. Inclusive el hecho de sabernos hasta de memoria la palabra no quiere decir que estemos viviendo conforme a la palabra de Dios. Exactamente. El vivir conforme a la palabra de Dios es realmente vivir pensando cómo hubiese actuado Jesucristo ante tal situación, cómo Exacto. hubiese actuado Jesús ante tal situación y enfrentar esa carnalidad día con día. Así Como es. usted mencionaba muchas veces, una mentira, un pensamiento, una palabra, eso es un pecado, ¿no? Al final del día. Al final del día. Cosa que pues Jesús nunca hizo, ¿no? Es enfrentar esa carnalidad para es. realmente poder decir que estamos viviendo conforme a la palabra. Así es, hermano. Y la misma palabra lo dice. Hay 3 tipos de personas: el hombre natural, carnal y espiritual. Entonces nos hacemos la pregunta, ya que autoexaminarnos: ¿somos espirituales o somos carnales? ¿O somos de doble ánimo? ¿O somos tibios? Llevamos un cristianismo light, por ejemplo. Entonces, pues eso nos ayuda, pues en cierta manera, de hecho, a reflexionar, ¿verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, en Hebreos 2:3, como dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A veces, bueno, tristemente en las redes sociales, sobre todo, que es lo que pues más vemos en los teléfonos y todo eso, pues hay muchos predicadores que dicen que la salvación no se pierde. Y si yo no estoy bien empapado en la palabra, me la voy a creer. Pues estoy protegido. A lo mejor tiene razón, es un doctorado este cuate en teología y todo eso. Pues, él es el experto, ¿no? Pero aquí el experto es Dios, en su palabra. Sí. Bueno, eso es lo que ellos quieren creer, porque ellos siempre quieren que estas personas, este tipo de cristianos, siempre quieren creer en las cosas suaves, en las más fáciles pues, de Dios, pero la realidad es esa, ¿no? Porque hay que escudriñar las escrituras para ver si es realmente lo que quieren. Siempre hay que ver los contextos de lo que dicen. A veces nada más escriben eso, pero y ya, ¿no? Por ejemplo, pero esto dice así, será eso, y entonces si ya se va uno más con los contextos de la escritura, ya se da cuenta que no es así. Pero pues la gente pues, obviamente quiere oír lo suave, lo bonito, todo eso. Porque aún los escogidos serán engañados, hermano. Y si no estamos bien empapados en la palabra, vamos a ir por todo viento de doctrina. Vamos a seguir vamos a seguir el otro. Entonces, por eso es importante siempre estar leyendo todos los días la palabra. Ya terminé, la vuelvo a leer. Ya la terminé, la vuelvo a leer. Y créanme, hermanos, cada lectura descubre uno cosas nuevas, nuevas. ¿Sí? O le entiende uno pasajes que yo no le entendía. Pero a través de darle y darle y darle, ¡pum! Ahora sí le entendí. Hay un predicador que existió, creo que hace como 200 años, y ya George Mueller dice que él leyó 200 veces la Biblia y aún así no la entendió. Y la leyó 200 veces. Y aún así dice que no comprendió toda la escritura del Señor. Porque uno diario va descubriendo cosas nuevas, hermano. Y también tiene cosas, habla del misterio de Dios. Hermano, ¿qué dijo Hebreos? ¿Qué? Es que no pude. Hebreos 2:3 es donde viene cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Bueno, vamos a ver ahora de los versículos del 12 al 20, hermanos. Yo le puse el precio a pagar, el precio a pagarse. La guerra puede servir, hermanos, como llamada de alerta.
Dios trató de despertar a su pueblo pecador por medio de recordarles acerca de Silo. ¿Qué era Silo? Bueno, Silo es un lugar asociado con grandes tragedias. La matanza de 30,000 israelitas, la captura del arca de Dios, ¿verdad?, por los filisteos, y la muerte del sumo sacerdote Elí y de los hijos de este. Aquí viene el texto de apoyo, 1 de Samuel 1:3 o 1 de Samuel 4, del 10 al 18. El lugar especial de reunión de Dios y su pueblo, como viene en Josué 18:1, si recordamos Josué. Hermano Omar nos ayuda a leer Josué 18:1. Josué 18:1, que es el lugar especial de reunión de Dios. Sí, hermano. Josué 18:1. Dice la palabra de Dios. Sí. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y exigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Amén. Gracias, hermano. Entonces, este lugar de reunión de Dios y su pueblo no significaba nada si sus caminos hacían que Dios y la seguridad de éste se apartaran de ellos. O sea, ¿de qué sirve que yo creo en Dios, pero allá afuera sigo siendo, pues no obedezco? ¿De qué sirve? O hacer creer aquí en la iglesia que soy uno, cuando allá afuera soy otro. O también leer mucho, saber mucho las escrituras, Y no practicar. pero no se practican. Exactamente. Exacto. O vemos el mal en otra persona, pero no nos analizamos nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Así es. Estoy haciendo las cosas que a Dios le agrada, porque estoy viendo a esta persona que no está haciendo las cosas bien, pero posiblemente yo estoy peor que esa persona. En primer lugar, porque la estoy juzgando. En segundo lugar, analizarse uno. Exacto. Es como dice, bueno, yo quiero quitar la paja de mi hermano o de mi hermana, pero yo tengo tremenda viga cargando, ¿verdad? Entonces primero debo quitarme la viga y ahora sí, ¿verdad? Ok. Gracias, hermanitos. Entonces, hermanos, Dios usó el anterior episodio para recordar a Judá lo que puede suceder por causa de la maldad de su pueblo Israel. Esto lo vemos en Jeremías 7:12. Esto es lo que él decía, o sea, lo que Dios, o Jeremías. Bueno, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, y aunque os hablé desde temprano, fíjense bien, desde temprano, y sin cesar, no oíste, y aunque os llamé, y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Esto viene en el versículo 13 y 14. 13 y 14 es lo que acabamos de leer. En este pasaje, hermanos, se recalca no solamente el lugar, sino también la insistencia, hermanos, con que Dios llamaba a su pueblo. La insistencia de Dios se manifiesta en las palabras desde temprano. Desde temprano. Y os hablé sin cesar. Jeremías fue el único que usó esta frase en relación con Dios. Son 11 veces más en diferentes etapas de su ministerio, hermanos. A medida que se registra en la que lo hallamos diciendo de Dios que Él se levanta temprano. Por supuesto, no es más que una figura de lenguaje, una metáfora. Sin embargo, es una figura de lenguaje que tiene como fin imprimir en el alma algo que debe recordarse. Ahorita lo vamos a profundizar más. Desde temprano, hermanos, sí, el significado de la palabra es bastante sencillo. Significa inclinar. Después pasó a tener el significado de inclinar el hombro, con el que se puede poner sobre él una carga. Hasta que por fin, ya uniendo todo, ¿verdad?, se usó para referirse únicamente a cargar, lo cual hacen bestias u hombres, para dar inicio a una jornada en las primeras horas de la mañana.
levantarse temprano, inclinar el hombro para la carga y dar inicio al día, que es lo que hacemos hoy en día. El cargar el hombro, pues ahora sí que levantarse, portafolios, mochilas y pues vámonos, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 16, hermanos, Jeremías 7:16. Mi hermano Roberto nos ayuda a leer Jeremías 7:16, por favor. Claro que sí, hermano. Por favor. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Gracias, hermano. Amén. Ok. El interrumpir las oraciones de un hombre piadoso por un pueblo, hermanos, puede ser una etapa de castigo. Vamos a ver Santiago 5 del 16 al 18. Mi hermano Vicente nos ayuda a leer Santiago 5 del 16 al 18, por favor. Santiago 5. Sí, Santiago 5 del 16 al 18, hermano. Dice así la palabra de Dios. Sí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así es. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gracias, hermano. Fíjense cómo la oración es eficaz, es poderosa, hermano. Pero aquí Dios, ¿qué le dijo a Jeremías? Y Jeremías obviamente sabemos que estaba en constante oración, rogando y pidiendo clemencia, misericordia a su pueblo. Pero ahí Dios le dijo, ¿sabes qué? Ya párale. Ya párale. Para apreciar la pérdida que esto significaba, hermanos, debemos entender los modelos de oración de Jeremías, porque Jeremías utilizaba diferentes tipos de modelos de oración. ¿Sí? Son muchos diferentes motivos los que pueden estimular las oraciones de un hombre piadoso, como era Jeremías. Jeremías elevaba por lo menos 5 clases de oraciones, hermanos, que vemos en su libro. La primera, oración de lamento. Oración de lamentos, señalando que Dios engañó a Judá, en el capítulo 4, versículo 10. Esto lo vemos. Una oración de lamento. Pero obviamente sabemos que Dios no engañó. Luego dice, la segunda es una oración de percepción, o sea, declarando que la disciplina que Dios impone a Judá es justa e imparcial. Esto lo vemos en Jeremías 5, capítulo 5, versículo 3. ¿Una oración de qué dijo? La oración de percepción, hermano, de percepción. O sea, declarando que la disciplina que Dios impone a Judá es justa e imparcial. La tercera oración es una oración ¿de qué? De alabanza para Dios, en un contexto, hermanos, en el que se repudia la idolatría. Esto lo vemos, más adelante, en el capítulo 10 de Jeremías, versículos del 6 al 7. Jeremías 10, del 6 al 7. El cuarto tipo de oración de Jeremías que utilizaba era una oración que procura aclarar las cosas, hermanos, en relación con la compra de propiedades cuando un ejército invasor acampaba cerca. Esto lo vemos en Jeremías 32, del 16 al 25. Y el quinto tipo de oración que utilizaba Jeremías, hermanos, era oraciones de intercesión. Oraciones de intercesión anhelando la redención de Judá ante el peligro de su destrucción. Sus oraciones de intercesión, hermanos, son las más comunes en este libro, obviamente, pidiendo clemencia, misericordia. Debido a la ausencia de arrepentimiento de ellos, de Judá, Dios le dijo a Jeremías que no orara más por este pueblo, como lo vimos en el capítulo 7, versículo 16, pero hay 2 más. Jeremías 11:14
y Jeremías, al revés, 14:11. Son los tres donde dijo, ya no. Sí, o sea, Dios le dijo a Jeremías que no orara ya más por este pueblo. El que Jeremías intercediera por ellos, hermanos, en un momento y declarara la condenación de ellos, al siguiente momento les enviaría, ¿verdad?, un mensaje confuso. En vista de que Jeremías amaba a su pueblo y a su nación, era difícil la aceptación mental y emocional de la destrucción de ellos. No obstante, como profeta fiel de Dios que era, este era el mensaje que tenía que dar. Tenía que obedecer lo que Dios le decía, hermanos. En numerosas ocasiones, hermanos, Jeremías oró por el bien del pueblo, ¿sí? Le pidió a Dios misericordia para ellos en el tiempo de la sequía. Jeremías 14, del 7 al 9. Esto viene. Jeremías 14, del 7 al 9. Y en un tiempo de lucha, hermanos, personal, también, Jeremías 10, del 23 al 25. Entonces aquí pidió Jeremías por dos tipos de oración al pueblo. Le pidió a Dios misericordia en el tiempo de la sequía, Jeremías 14, y en un tiempo de lucha personal. Ellos le pidieron sus oraciones en el tiempo de Sedequías, ¿sí? Sedequías, esto lo vemos en Jeremías 21, del 21:2 y Jeremías 37:3. Y después que la nación cayó, eso lo vemos en Jeremías 42, versículo 2. La razón por la cual tales oraciones, hermanos, fueron ineficaces se identifica claramente, y vamos a leer Jeremías 7, del 17 al 19. Mi hermano Isidro, ¿está usted ahí? Sí, mi hermano. ¿Nos ayuda a leer Jeremías 7, del 17 al 19, por favor? Claro que sí, dice aquí la palabra. Sí. ¿No ves lo que esto hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No habrán más bien ellos mismos sus propias confusión? Hasta ahí, mi hermano. Hasta ahí, hermano. Sí, hermano, gracias. Ok, entonces la razón por las cuales tales oraciones fueron ineficaces, lo vimos ya en estos textos, en estos versículos, donde, hermanos, se evidencia la flagrante idolatría. La total dedicación a la idolatría se demuestra en que hijos, padres y madres se unían para rendir homenaje a la reina del cielo, o llamada Ishtar, o llamada Semiramis, o llamada Osiris, o llamada Virgen de Guadalupe. También. ¿Cómo? Exactamente. La reina del cielo, que era la esposa de Nimrod. ¿Sí? Y que tuvieron un hijo que no era ni siquiera de Nimrod. Se dice la historia que era creo que del comandante del brazo derecho de Nimrod. Tuvieron a Tamuz. ¿Sí? Esa reina de los egipcios. No, de Babel, hermano. Babel, no de Babilonia, de Babel. Y entonces tuvo muchos nombres a lo largo de las culturas. Se le conoció como muchos nombres, hermano. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La adoptaron varias culturas y varias religiones. Y casi todas las culturas, hermano. Nada más que con sus diferentes nombres. Y fíjese que increíblemente, ¿cómo se dice? Antropológicamente, hermano, han encontrado a la mujer que es virgen cargando un niño, amamantándolo, en China, en la India, ¿verdad? Aquí en las culturas prehispánicas, antes de que los españoles llegaran, miren, aquí está la Virgen. Ya la tenían, hermanos. En Egipto, obviamente, en Grecia, en Roma.
Fíjense. Y el término madre de Dios viene de ahí porque ella se autoproclamaba diosa. O bueno, como una diosa. Y tuvo un hijo. De la Tamuz. fertilidad, ¿no? De la fertilidad, de la Pachamama, la diosa de la tierra. Ajá. Por eso viene el término madre de Dios, que ese no es un término bíblico. María dice que es la madre de Jesús, hombre. Dios no tuvo una madre. Él es el creador, ¿cómo va a tener una madre? Y aparte es espíritu. Entonces, Dios no tiene ni principio ni fin. Como dice, en el principio, Pero en el principio ¿sí? no es. El principio tiene un inicio, pero cuando dice en el principio, ya estaba Dios ahí. En el principio, ya estuvo. Es nuestro principio, el principio es nuestro. Ajá, y de todo. Ajá, pero Dios ya estaba desde siempre. ¿Sí? También como dice Juan. ¿Sí? Ajá. Entonces, hermanos, el furor, bueno, era la reina de los cielos, como vemos aquí en el versículo 18 que leyó mi hermano. Esta unidad, hermanos, le añadía un nuevo giro al lema que dice, unidos venceremos, debido a que más bien garantizaba la caída de ellos. La actitud correcta frente al persistente hábito de ellos, lo vemos, hermanos, en el versículo del 21 al 28, que es lo que vamos a analizar. Mi hermano Vicente nos ayuda a leer Jeremías 7 del 21 al 28 para analizar vamos a analizar estos versículos. Sí, hermano. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sí. Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. ¿Hasta qué día? 28. Sí. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Ok, amén. Gracias, hermanito. Así es. Vamos a ver. Fíjense, hermanos, la actitud correcta frente al persistente hábito de ellos. En cierto sentido, hermanos, Dios abandonó al pueblo de Judá a sus propios deseos de lo material, los ídolos, y de lo físico carnal, los sacrificios. Si esto lo vemos en el versículo 21. En este capítulo 7, Dios explicó a Judá que el templo no ofrecía seguridad alguna, porque ellos lo habían contaminado con sus propios hábitos inicuos. Les aseguró que sus sacrificios, hermanos, no servirían para hacer expiación por su flagrante idolatría, ni por su inmoral desobediencia. Dios les recordó, como pueblo especial de Él que eran, cuál era la actitud correcta que les había exigido desde el comienzo, desde que comenzaron a tener relación con Él. El problema, hermanos, no residía en las normas y mandamientos que se estipularon posteriormente. Dios les demuestra que lo único que les pedía era obediencia, como les dice en el versículo del 22 al 23. Los llama a volver al convenio original por el cual, hermanos, se les organizó para formar un pueblo cuando fueron sacados de Egipto. Dios los convirtió en un reino de sacerdotes para sí mismo.
les demuestra que la desobediencia era la único que les reclamaba cuando Dios les envió por medio de los profetas. Aún así fueron desobedientes. Dios puso siervos suyos en medio de ellos, en todas las eras, para que les dijeran en qué estaban fallando. Siervos a quienes envió desde temprano, como hizo anteriormente en el versículo 13. Pero ellos, hermanos, prestaron oídos sordos a los profetas, como también prestaron a la ley, en el versículo 26. Seguían siendo los mismos en cuanto a práctica y carácter, hermanos. Son peores, no mejores que sus padres. Se distinguen por su obstinación, sacrifican al Señor, pero no dejan que éste los gobierne. No reciben la enseñanza de su palabra ni la corrección de su vara. Ni una los reclama, ni la otra los reforma. Son falsos con Dios y con el hombre. En realidad este pueblo, hermanos, iba hacia atrás y no iba hacia adelante como viene en el versículo 24. Iban retrocediendo. ¿Sí? El diablo, hermanos, ha engañado tan fácilmente al hombre con la idea de que si cumplimos con las formalidades, hemos cumplido con la fe. Es lo que decía usted, hermanita. Si venimos aquí a la iglesia, bueno, yo ya cumplí. Pero ¿cómo anda de lunes a sábado? Leo la palabra, predico el evangelio, me uno a las clases, vengo presencial o me conecto, estoy cumpliendo, pero el domingo sí vengo, yo ya cumplí. Eso ya me hace ser cristiano. ¿Pero realmente será eso, hermanos? No, claro que no. El venir los domingos es importante, sí, porque es el día del Señor. ¿Cristiano dominguero? Exacto. Así es, hermano. En el versículo 28, hermanos, presenta una de las más tristes aseveraciones del libro. Dice: pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Vamos a leer Jeremías aquí adelantito, capítulo 9, versículos del 3 al 6. Jeremías 9, del 3 al 6. ¿Mi hermana Irma nos ayuda? Sí, por favor. Del 3 al 6. Del 3 al 6, Jeremías 9. Sí, hermano. Sí, Jeremías 9, del 3 al 6. Dice la palabra: hicieron que su lengua lanzara mentiras como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guardase cada uno de sus compañeros, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con gracia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, porque por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, fíjense nuevamente, el versículo 28 de Jeremías 7 presenta esta triste aseveración: pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. No podía haber un panorama tan desesperante, hermano, más negro que este. La verdad fue cortada. ¿Sí? Entonces, pereció la verdad. Vamos a ver los versículos del 29 al 31, hermanos, de Jeremías 7, la obsesión con la idolatría. Por demasiado tiempo y en demasiados lugares, hermanos, la idolatría había sido una prioridad, tristemente, y una sátira contra ellos. Dios le pidió a Judá que cortara su cabello y levantara llanto sobre las alturas. Esto viene del versículo 29. Sobre aquellas alturas, en la casa de Jehová, versículo 30, y en el valle del hijo de Hinnom, versículo 31. ¿Saben qué es esto del valle del hijo de Hinnom?
Es lo que utilizó el Señor Jesucristo cuando mencionó el infierno, que en el hebreo es Gehenna o Yejina, como les mencionan los americanos, Yejina o Gehenna. ¿Sí? Es el lugar del hijo del valle de Hinnom. De ahí viene esa palabra Gehenna. Y vamos a ver más adelante por qué. Por toda la tierra, la idolatría, hermanos, parecía gobernar los corazones de Judá. O sea, fíjense, vamos a ver esto del valle de Hinnom. Manasés no solo reedificó los lugares altos y los altares de Baal que su padre, Ezequías, creo, había derribado. Ezequías, ¿verdad? Era el padre. Que él había derribado, pero el hijo vino a reedificarlos. Y Baal. Sino que también levantó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios del templo. Y tuvo incluso, hermanos, osadía de erigir una imagen de Acera, Semiramis, Ishtar, reina del cielo, Osiris, madre de Dios, en la casa de Jehová. ¿Qué abominación es esta, hermanos? Dedicó, fíjense, tuvo la osadía de elegir una imagen de acera en la casa de Jehová. Dedicó a su hijo, a Moloc, a su hijo Moloc. Moloc, exactamente. ¿Quién era Moloc? Ese era ese dios mitad bestia, toro, y que tenía los brazos extendidos. ¿Y qué ponían ahí? Los niños. ¿Qué se quemaban? Los niños. Vivos. Era la ofrenda. Sacrificaban. Exactamente. Era la ofrenda. Practicó, hermanos, la hechicería y la adivinación en grado mayor, o sea, Manasés, en grado mayor que los amorreos alguna vez las practicaron, y con sus ídolos sedujo a Israel a pecar. Además, al dar muerte a los profetas y a las personas piadosas que resistieron sus caminos impíos, hizo derramar mucha sangre, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Esto lo vemos en Segunda de Reyes 21 del 1 al 16. Segunda de Reyes 21 del 1 al 16. Cuán insidioso mal es la idolatría en sus diferentes formas, hermanos. La devoción a los ídolos llegó a ser una obsesión tal para Judá, que casi todo sentimiento e impulso se subordinaba a ella. Después de una reseña gráfica de la vanidad de los ídolos, aquí lo vemos en Salmo 115, del 2 al 7. Mi hermano Luis Omar nos ayuda a leer Salmos 115, del 2 al 7. Es un texto muy conocido. Salmos. ¿Qué es un ídolo? Salmo 115, del 2 al 7, hermano, por favor. Aquí vamos a ver qué es un ídolo. O bueno, eso que abomina a Jehová. 115, Salmo 115, del 2 al 7. Del 2 al 7. Dice la palabra de Dios. Cielo. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Hasta ahí, hasta ahí. Ok, gracias, hermanito. Sí, el salmista agregó en el versículo siguiente, o sea, en el 8, semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confíe en ellos. ¿Sí? Hasta creo que, no me acuerdo qué texto, hermanos, pero bueno, ustedes los que saben más. Hay uno que hace algo de madera, dice, mi Dios eres tú. Un pedazo de madera, un tronco, dice, mi Dios eres tú. Sí. ¿Cuán cierto es esto, hermanos? Esto explica la razón, hermanos, por los que los habitantes de Judá llegaron a ser hijos ignorantes y no entendidos. ¿Sí? Que eran sabios para hacer el mal, pero no sabían hacer el bien. Jeremías 4:22. Vamos
a ver cómo andamos de tiempo. Es que de 8:30 a 9:30, ¿verdad? 8:30. Ok. Aunque Judá tenía ojos, al igual que sus ídolos, ella no veía. Aunque tenía oídos, al igual que sus ídolos, ella no oía. ¿Cuántas veces Jeremías, arrepiéntete, arrepiéntete? No oía. Aunque tenían mentes, no entendían. ¿Sí? Encogiéndose de devoción reverencial y de temor, hermanos, delante de sus ídolos, osaban rebelarse en contra de Dios y del profeta de éste. No debemos darnos por satisfechos, hermanos, creyendo que no nos ha alcanzado tal engaño diabólico. Nuestra dedicación a las cosas creadas puede condenarnos. Y no solamente a imágenes religiosas. Esto, para mí, y lo que yo veo, hermanos, este es el mayor objeto idolátrico que la gente se está perdiéndose. ¿Tiene un uso positivo? Sí. Pero, hermanos, esto está cegando las mentes de jóvenes, de adultos, se están perdiéndose. En las clases, por ejemplo, hermanos, en Suecia, sabían que Suecia fue el primer país que metió las tablets, todo lo electrónico. ¿Y qué creen? Su nivel académico, que era muy alto, ¿subió o bajó? Bajó. ¿Y qué hizo el gobierno? Mandó a quitar todo eso, los tableros, los pizarrones electrónicos, y puso nuevamente con GIS. O sea, GIS, claro, esto. ¿Y qué creen? Que volvió a subir el nivel. Porque les dejaba tareas, vayan a la biblioteca y me vas a decir tu resumen de esto. Lo que aquí en Google copian y pegan y, acá está la tarea. ¿Y de qué trata? No sé, pero ahí está. Así es. Se están volviendo perezosos los niños, los jóvenes, hermano. Mentales y físicamente. Exactamente. Tal vez en la tecnología sí tenga un uso aplicable, sí. Pero, hermanos, si no la sabemos usar, esa es la clave, debemos de aprender a usar la tecnología para bien. Pero lamentablemente vean cómo está la gente perdida. ¿Sí? Jóvenes que haciendo los retos de TikTok, a que no te atreves a cortarte las venas aquí. Y lo hacen. ¿Sí? Puede, hermano, que estamos dedicando más tiempo y atención a nuestros ídolos, posesiones, que el que estamos dando a Dios en adoración. Nuestros ídolos, los lugares donde moramos, pueden estar decorados hasta donde lo permiten nuestros medios, ¿sí? Mientras que estemos descuidando el lugar donde adoramos a Dios, ¿sí? Lo podemos ver esto en Ageo, capítulo 1, versículos del 2 al 9. Ageo. Dice, los ídolos, fuentes de entretenimiento, tales como la televisión, o el cine, Netflix, Disney, Universal, ¿sí? No nos pueden dar vida, hermanos. Eso no nos va a dar vida. Sin embargo, los abrazamos con horas de atención exclusiva todas las semanas, mientras que la palabra de Dios, que es la lámpara para la vida y la eternidad, Salmo 119, 105, esto viene, Juan 6:68, por cierto, sigue intacta e ignorada. Hasta luego, lo voy a poner, se ve tan bonita, lo voy a poner un mueble. Y la página donde abra esto me va a proteger, ¿no? Pero está empolvándose. No es lo mismo urgente que importante, ¿verdad? Urgente, rápido el WhatsApp, urgente e importante, sé que es importante, pero qué flojera leer. El castigo anunciado, hermanos. Versículo 32. Cuando los hombres pierden aprecio por la vida es fundamentalmente a sí mismos. Así, quienes defraudan. El costo puede ser devastador. El mismo lugar en que Judá ofrecía a sus niños, algún día llegaría a llamarse, con justa razón, el Valle de la Matanza. El versículo 32. No porque se ofrecieran niños ahí, sino porque la matanza en masas que sufrió el pueblo de Judea a manos del ejército babilónico. El regocijo y los matrimonios de ellos serían reemplazados, hermanos, por la desdicha. El anuncio de Dios en el sentido de castigar a los desobedientes
como viene en Deuteronomio 28, del 25 al 26, se cumpliría en estos textos de Jeremías 7, del 32 al 33. Lo que viene en Deuteronomio se vino a cumplir aquí también. El principio de Dios que dice que segamos lo que sembramos se refleja en las siguientes líneas, hermanos. El lugar mismo donde había tratado de conquistar el favor de una deidad pagana por medio de ofrecer sus propios hijos como holocausto, ¿sí?, llegará a ser en un momento permanente a la necedad de la idolatría. Pero aún en este enorme valle de Hinnom no tendría cabida suficiente para dar sepultura a todos los que murieren. Muchos cadáveres quedarían sin sepultar. Las aves y animales de rapiña, hermanos, vendrían y harían un banquete con la carne en descomposición, y no habría quien la espantare. Esto viene en el versículo 33. Y para finalizar, hermanos, en la antigüedad, el no tener lugar apropiado para su sepultura, hermanos, ¿sí?, era la peor humillación que le podía sobrevenir a un hombre. La idea de un cadáver expuesto a los elementos de la naturaleza, ¿qué creen que hacía, hermanos? ¿Qué bonito o horrorizaba? Horrorizaba, hermanos, a los antiguos hebreos. Era humillante. Una vez que Judá se convertiría en tierra desolada, como viene en el versículo 33, los dirigentes de la nación dejarán de ser honrados. Los huesos de los reyes, de los príncipes, de los sacerdotes y de los profetas serían sacados de sus sepulcros y esparcidos delante de los dioses inútiles de Judá, como estiércol, ¿sí?, para que todos vieran. Esto ya viene en el capítulo 8 del 1 al 2, que es lo que vamos a ver la siguiente semana con otros capítulos, por supuesto. Se preferiría la muerte antes que la vida. La gente se quedaría sin esperanza. ¿Sí? Esto viene en Jeremías 8:3. Hermano Luis Omar, ¿nos ayuda a leer Jeremías 8:3? Hermano, dice la palabra de Dios. Jeremías 8:3. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Así es, amén, hermano. Y hay un texto paralelo, hermanos, que viene en Mateo, capítulo 26, versículo 24. Mateo 26, 24. Mi hermano Martín nos ayuda a leer Mateo 26, 24. Sí. Mateo 26, 24. La palabra dice: el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera ese hombre no haber nacido. No haber nacido. Amén. Así es, hermanos. Pues esto fue el capítulo 7 de Jeremías, y vemos la cantidad de abominaciones, y sobre todo cuál fue la idolatría, hermanos. Y cómo lo triste, cómo Dios interrumpió a Jeremías diciendo: ya no ores más por este pueblo. Ya no ores. Entonces el mensaje que nos da en este capítulo 7, hermanos, pues es dejar esa idolatría, hermanos, pero no solamente la religiosa, sino la idolatría que vemos en el mundo. Yo me hago idólatra de mi trabajo, de mi carro, de mi casa, de mi familia inclusive, que no es malo, que bueno que tenemos familia, pero luego a veces la ponemos antes que Dios, hermanos. ¿Sí? Por eso dice Dios: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces no solamente hay idolatrías religiosas, hermanos, sino también las que nosotros creamos con nuestras manos. Mi Dios eres tú. Sí. Y qué triste, hermanos, porque lamentablemente las personas de hoy se están olvidándose de Dios. Al Dios que utilizan le llaman el Dios bombero. ¿Saben por qué? Porque cuando hay fuego, lo sacan, así como Mandrake, apaga el fuego Dios. Bueno, gracias, te envuelvo, te doblo, ahí te quedas hasta que yo te llame. El Dios bombero.
Qué triste, ¿no? Que nada más lo utilicemos a conveniencia. Y aún así, hermanos, Dios nos ayuda, porque Él sabe los problemas que pasamos luego. Sí nos ayuda. Es un misericordioso, es Dios misericordioso, pero ¿qué hacemos nosotros a Él? ¿Qué le hacemos? Este es el llamado que el Señor nos hace, por lo que veo en el capítulo 7. Con esto, hermanos, finalizamos. Si tienen alguna opinión, es momento. Respecto a lo que decía de lo que leyó del Salmo 115. Sí, hermano. Ahí mismo dice que semejante a ellos son los que lo hacen, porque Así es. no es que no quieran conocer la verdad, porque se les habla y se les dice y ellos siguen con esa idolatría. Entonces ellos hacen las imágenes y piensan que el hecho de hacer una imagen, ellos le están sirviendo a Dios, pero están siendo piedra de tropiezo para la demás gente, Así es, hermano. que estábamos en ese tiempo ahí también creyendo en las imágenes, en todo eso. Sí, totalmente, hermano. Así es. Tristemente, pero sí, hermano. ¿Algún comentario en el panel electrónico o acá? En el exilio, cuando salieron el pueblo de Israel de ahí de Egipto, Sí. Decían ellos mismos, pero ¿dónde está tu Dios? Le decían, ¿dónde está tu Dios? Le decían los mismos egipcios, ¿dónde está tu Dios? Digo, para verlo, porque nosotros éramos nuestro Dios, mira, son Dios para la lluvia, un Dios para esto, y ahí los tenemos. Pero ¿cómo puedes tú adorar a un Dios que no se ve? ¿Dónde está ese Dios? Y es lo mismo que pasa ahora, Sí. que necesitan imágenes para supuestamente adorar a Dios. Y los utilizan equivocadamente, Sí. por ignorancia, como un instrumento de un medio para llegar a Dios. Y eso es falso. Es falso. Totalmente falso, hermano. Así es. Gigi. Creo que ahorita podemos ver que el mundo no ha cambiado con la idolatría, con la forma en la que se inclinan ante otras, hasta pueden ser personas, Así es. hasta personas, objetos. No ha cambiado mucho el mundo desde antes, ¿no? Porque ahorita también igual no queremos aceptar a Dios como un Dios. Como No es el único. lo agarramos únicamente porque nos conviene que Él esté con nosotros, ¿cierto? Así es. Nos conviene porque Él nos va a proteger y ya. Y solo lo vamos a utilizar para que nos proteja. Entonces eso no es... Así es, Gigi. No es muy... Grato, la verdad. Bien, gracias, mija. Muy sabio tu comentario. Mi hermano Roberto. Sí, hermano, muchas gracias. Nada más pues, agradecerle el estudio, hermano. Gracias por su tiempo y gracias por exhortarnos y entre todos pues exhortarnos mutuamente para seguir creciendo y seguir aprendiendo de la palabra. Yo pues me quedo con el mensaje que realmente me hace reflexionar cuando vemos que no necesariamente tenemos un yeso o un madero o una imagen para adorar, ¿no? Como usted dice, hay muchas otras formas de idolatría, ¿no? Como, sí. De hecho, creo que si reflexionamos esos apegos y esa forma como de que no está bien identificada como una idolatría y por eso es que pudiéramos no percibirla, ¿no? Pero probablemente, como usted dice, el teléfono, a lo mejor alguna pasión, ¿no? Como que cualquier cosa que nos distrae de Dios, pues es una idolatría, ¿no? Y sobre todo si la ponemos en el centro de nuestra vida. Uh-huh. Y creo que es donde podemos crecer y podemos reflexionar para modificar eso, ¿no? Y darle siempre toda la gloria a Dios, porque realmente es para lo único que estamos, hermano. Por eso el Señor nos mantiene vivos, para que le declaremos a Él el Dios Todopoderoso, que para Él sea toda la gloria, pero que también seamos de alguna forma un testimonio para otros que no conocen a nuestro Dios.
Muchas gracias, hermano, gracias. Gracias a Dios, y sí, hermanito, gracias. Recordemos que Dios es un Dios de celo, celoso. Y lo dijo claramente, no te harás imágenes ni a semejanza de lo que de los cielos, de la tierra y de las profundidades. Bajo la tierra. Exactamente. Sí, hermano. Hace tiempo salió ahí en las redes sociales de que una muchachita se había quitado la vida porque pues, no fue a la escuela y su mamá le quitó el celular porque por traer el celular pues ella no asistía. Y le quitó, pues su castigo fue quitarle el celular y no dárselo. Y que cuando ella llegó de trabajar la niña se quitó la vida por verla castigado de esa forma. Así es. Entonces sí, el celular sí ha quitado mucho la atención, y aparte de eso podemos ver cómo niños se entretienen o los papás les dan el celular para que los niños no den lata, pero estaba oyendo que la misma luz del celular perjudica la vista. Sí. Entonces digo, también. Pues, uno mismo se está dañando. Exacto, así es. Mi hermano Martín. Ay, perdón. Sí, hermano. Sí, hermano Martín. Primero que nada, darle las gracias por este estudio y gracias a Dios. Yo me quedo con dos, siento que grandes enseñanzas en este capítulo. Sí. El primero, como ya varios hermanos mencionan, ¿no? Sí. La idolatría, una vez más, la estamos viendo. Sí. Y vemos como el pueblo no entiende, ¿no? Se expresa, el Señor llama a que nos demos cuenta de que estamos haciendo algo mal. Y como pueblo no queremos ver lo que estamos haciendo mal. Y no solamente por un celular. O sea, ¿cuántas veces hemos tal vez rechazado un estudio, rechazado un mensaje, rechazado una iglesia por un trabajo? Porque un trabajo sí nos da de comer, pero al final del día quien provee siempre es Dios. Amén. Hace mucho yo comentaba con una hermana, cuando entiendas que tu prioridad debe de ser Dios, todo lo demás va a ser más fácil. Y eso quiere decir trabajo, eso quiere decir familia, salud. Eso quiere decir todas las demás situaciones que nos apartan de eso es la idolatría de hoy en día. No un celular, no una pareja, no un trabajo, sino el simple hecho de no entender que Dios es por quien estamos aquí hoy. Si yo despierto al lado de mi esposa y al lado de mis hijos, es gracias a Dios. Si yo tengo comida, es gracias a Dios. Si yo tengo un trabajo que me permite aportar a esa familia, es gracias a Dios. Pero muchas veces pensamos que ese trabajo es lo que me permite y cambiamos la situación y cambiamos el orden que Dios nos pide dar. Y justamente la segunda enseñanza es algo que veíamos desde la introducción. Jeremías es conocido como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque él sí entendía eso. Y él veía como todas las personas sufrían. Porque no sufrían, sino él sufría. Porque veía cómo nadie entendía eso. Cómo él imploraba, cómo él comentaba, cómo él lo decía. Y lejos de que ellos se acercaran a escuchar o que ellos trataran de al menos comprender, el pueblo se cegaba y el pueblo volvía a caer en ese ciclo de pecado que hasta el día de hoy seguimos viviendo. Entonces, pues yo me quedo con esas dos situaciones, o sea, entender lo que es en realidad una idolatría. Y pues en cómo Jeremías incluso sufría, pero hasta por nosotros. Porque hoy en día seguimos sin entenderlo. Podemos pensar, como bien decía la hermanita Sofi, ¿no? Son los demás o puede que sea yo, pero no vemos ese trasfondo detrás de ello. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, es cuando estamos cometiendo idolatría. Así es. Hermano. Gracias, hermano. Gracias, muy interesante su comentario, hermano. ¿Sí? Hermanita. Yo me quedo con el 16. Sí. Donde aquí 16, 17, donde habla, y 18, donde estamos provocando a Jehová la ira. Dice que ya era tanto la ira de Dios que ya no iba a oír los ruegos ni las oraciones ni nada. Entonces, ahorita vemos que eso mismo ahorita provocamos a Jehová, a Dios, a la ira,
cuando nos obstinamos en nuestras propias creencias, pues, en lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos a nuestra forma de ver las cosas aquí, pero nosotros sabemos ahorita en este tiempo que todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo, todos. Aquí no hay, porque tú dijiste, o porque tú hiciste, porque tú no, todos vamos a pasar, todos, porque dice la palabra que no hay justo ni uno solo, todos. Sí. No hay nadie que no vaya a pasar, a juicio. Desde Adán y Eva hasta el último joven. Todos vamos a pasar. ¿Qué hiciste? Le vamos a rendir cuentas a Dios. Sí. Lo estamos llevando a la ira, al enojo. Sí. ¿Por qué? Porque no hacemos cambio. Como bien dice la hermanita Sofía, a veces vemos nada más lo que hacen los otros, pero no vemos lo que hacemos nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos cargando? Ahorita, bueno, viendo eso del celular, yo me pongo a pensar, a veces no nada más es eso, vienen los niños, vienen también adultos a la iglesia y están con sus celulares texteando, están ahí, se ve, viendo los trabajos, viendo esto, viendo lo otro, en lugar de estar viendo al Señor, en lugar de estar enfocados en la palabra. Ahorita hacen escarnio de la palabra, se burlan de ella, se burlan de los predicadores, se burlan de todo. Así estamos viviendo este tiempo, igual que en ese tiempo. El ser humano somos así. Aquí creyendo que el templo les iba a proteger. Ajá, aquí vienen, se sientan, y no nada más en la iglesia de Cristo, me refiero de aquí, de todo, porque Satanás está atacando todas las iglesias. ¿Por qué? Porque obviamente quiere que nos perdamos todos, ¿verdad? Entonces, ahorita vemos tristemente toda esa situación en donde vemos, pues se ve, cuando uno hace las cosas y quiere hacerlas bien, pues vamos a ser criticados, vamos a ser señalados, eso ya lo sabemos. Pero aún así nosotros tenemos que seguir avanzando. Tenemos que gozarnos. Dice uno, ¿cómo me voy a gozar de una persecución? Pero hermano, si uno lo hace, claro, con mansedumbre, con amor, con paciencia, hermano, vamos a lo mejor esa alma que se estaba burlándose, un día le va a caer el 20 y viene. Dice la palabra tiene poder, el evangelio tiene poder para salvación. Nada más hay que sembrar la semilla y pues... Sí, por eso nosotros tenemos, las personas que somos usadas, bueno, el otro día yo me quedé pensando en lo que dijo el hermanito Vicente, que sí tiene razón cuando dijo allá en su oración, que a veces uno hace las cosas porque uno quiere, como dijo el hermanito, me gustó mucho lo que dijo, a veces uno, del ministerio, que uno lo hace por voluntad. A veces tu carne dice que no, dice no, ¿por qué? O sea, voy a obedecer, ¿no? Sí. Pero a veces el amor de Dios y el llamado a Dios nos hace que obedezcamos. Así es. Y somos todos llamados, pero vamos a ser pocos los que vamos a obedecer. Aún así con nuestras fallas y todo, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, todos cometemos errores, nadie. Sí. Y así vamos a seguir, así. Porque tenemos el temor a Dios, el amor a Dios nos hace hacerlo. Así es, hermano. Entonces, totalmente. Eso sí, eso vemos ahorita que el Señor se va a enfurecer. Aquí está. Porque ¿qué hacían ellos? Volvían y luego hacían abominaciones adentro del templo, de eso de la cera y todo, de ver los vales. Luego, por ejemplo, Dios aborrece esta cosa, por decir, a lo mejor yo veo a veces lo que Dios aborrece, también tenemos que aborrecerlo nosotros, ¿no? Así es. O sea, pero a veces si permitimos todo eso el aborto y todas esas cosas, y nosotros las vemos con agrado, pero Dios le desagrada. ¿Por qué tenemos que estarlo bien hacia nosotros? O el pecado, ¿por qué tenemos que consentirlo? Así es. O sea, no. Sí, y si viera, hermano, todo lo que hay en el mundo, por ejemplo, yo he hecho algunos estudios de forma personal. El mundo dice esto, pero ¿qué dice Dios con respecto a esto? O a esta agenda que es anticristo. Es una agenda anticristo. Imponiendo leyes por ejemplo, esas de reproducción sexual, que no, más bien, actos sexuales no reproductivos. Esa es la agenda LGTB.
O sea, que quieren que, acuérdense que la población disminuya, ¿no? Drásticamente. Y, ojo, no tenemos nada en contra de ellos. Al contrario, hay que ir por todos. Aquí el Señor no hace acepción de personas, hay que ir por todos. Sí, podemos ver también que Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Entonces, si Dios es un Dios de orden, a Él le gusta todo en orden. En orden. Por eso cuando el domingo que vamos a alabar a Dios, que venimos llenos de gratitud para darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, y todo lo que nos has dado. Y entonces, lleno de gratitud, entonces debe de ser un momento sublime, un momento de estar completamente en orden. Así es. A Dios así le agrada. Así es, hermano. Pues bueno. Y de disciplina, hermano. Ah, no, sí, pues eso es un Dios de orden. Eso abarca también De que se les disciplina a las personas. la obediencia. La La obediencia, palabra es de Dios. Y Dios es sabio. Y cuando Dios dice que por sus frutos los conocerás, no hay vuelta de hoja. Exacto. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Así es, hermano. Eso es todo. Ahí está la clave, ¿no? Así es. Bueno, ok, hermanitos. Gracias, hermano. Muy bueno. Gracias a Dios antes que nada y bueno, pues... Gracias por tu tiempo. Gracias. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a hacer una oración para despedirnos todos. Mi hermano Martín nos ayuda a la oración final. Falta una participación, hermano. Ah, perdón. Sí, mi hermanita Rubí, perdón. Antes de iniciar, perdón, hermano. Mi hermana Rubí. Sí, hermanito. Perdón, hermana, discúlpeme. No se preocupe, hermano. Sí, hermano. Yo nada más quería comentar acerca de lo que estaban hablando de la idolatría, que yo creo que sí, la forma de idolatría más peligrosa, creo yo, es cuando nos idolatramos a nosotros mismos. Porque estamos buscando nada más agradar a nuestra carne, hacer las cosas que nos agraden, que nos mantengan cómodos, que nos mantengan a gusto, ¿no? Y cuando llega la palabra del Señor, a veces nos incomoda tanto que preferimos alejarnos de Él, preferimos dejar de congregarnos, dejar de conectarnos, cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hizo sentir a nosotros de una forma que no nos gustó. Entonces yo creo que eso es una forma de idolatrar a nuestro propio ser, de ponernos primero, incluso por encima de Dios, ¿no? De la obediencia y de todo lo que el Señor manda. Entonces, bueno, ese es mi comentario nada más y agradecerle la clase, hermanito. Gracias a Dios. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna última participación? Bueno, ahora sí, mi hermano Martín. Claro, acompáñame, hermano. Bendito y amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este momento, Señor, que nos permites estar aquí reunidos. Te agradecemos, Señor, por la palabra que trajiste a nosotros, Señor, por esta enseñanza que nos permites tener hoy en día, Señor, con tu siervo, Señor, nuestro hermano Ricardo. Te agradecemos su vida, Señor, te agradecemos su preparación, pero sobre todo, Señor, te agradecemos este mensaje que tienes para bien traer a esta tu iglesia. Señor, tú conoces las razones, los motivos por las que quieres, Señor, que entendamos lo que es una idolatría, que quieres que entendamos, Señor, el por qué el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén pasó por todo ese sufrir, Señor, y sabemos, Señor, que tenemos que comprender en base a las Escrituras, Señor, todo lo que estos pueblos vivieron, Señor, para nosotros entender de esos mismos errores. Amado Padre, por favor, permite que nuestros corazones, que nuestras mentes, Señor, sean alineados con tu palabra, que solamente tú quepas en nuestra vida y que todo lo demás, Señor, como dice tu santa palabra, nos será dado por añadidura. Señor, te pedimos que por favor quites de nosotros esa carnalidad, que quites esos deseos personales, Señor, y que lo único que queramos sea agradarte, alabarte y obedecerte, Señor, como tú así lo quieres y como nuestro amado Señor Jesucristo nos mostró. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos los hermanos aquí presentes, que lleves con bien a los hermanos que están aquí reunidos, Señor, y que permitas que pronto seamos más, Señor, escuchando el mensaje que tú tienes para nosotros semana tras semana. Gracias, amado Padre, por todos y cada uno de los que están conectados, Señor, y por cada uno de los que puedan llegar a ver este estudio en las diferentes redes sociales, Señor. Amado Padre,
Te pedimos también por los hermanos que se encuentran de viaje, Señor, que por diversas situaciones, motivos o circunstancias, Señor, no puedan conectarse, y te pedimos, Señor, que abras sus corazones, Señor, que pongas en ellos la disponibilidad, que pongas en ellos las situaciones correctas, Señor, para que puedan estar aquí reunidos con sus hermanos, Señor, con el cuerpo de Cristo. Amado Padre, te pedimos todo esto no porque nosotros seamos merecedores, sino porque lo hacemos a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, muchas gracias a Dios antes que nada, y pues gracias por su presencia, los que estuvieron acá, muchas gracias, y los que se conectaron. Dios los bendiga. Guten Nacht, buenas noches. Dios les bendiga, hermano. Doslan. Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos.